Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Covarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. Las imágenes médicas han revolucionado la historia a través de la entrega de evidencia para tomar mejores decisiones sobre la salud de las personas. Estas imágenes son fruto de una colaboración entre las ciencias y la medicina, donde la ingeniería juega un rol esencial en mejorar la toma, procesamiento y análisis de estas imágenes. ¿Cuáles son las miras hacia el futuro en este campo? ¿Cómo la ingeniería continúa aportando a la calidad de vida de las personas? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta tercera temporada de la Segunda Derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería. El día de hoy tengo el placer de conversar con la profesora Claudia Prieto. Ella es ingeniera civil de industrias, mención en ingeniería eléctrica de nuestra universidad y doctora también de la UC. Realizó una estadía postdoctoral en el King's College London, donde también fue profesora en los últimos 14 años, ¿cierto? Antes de venirse para acá, para la UC, donde está siendo profesora asociada de los departamentos de Ingeniería Eléctrica y el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. La profesora Claudia Prieto el año pasado fue directora de Investigación, Innovación y Emprendimiento de nuestra escuela y actualmente es la directora del Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Hola Ángela, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero partir esta conversación, tal como lo decíamos un poquito en la editorial, hablando de las imágenes médicas, ¿ya? De la importancia que tienen, que es muy relevante, pero solo para poder introducir a nuestra audiencia qué son las imágenes médicas físicamente hablando, cómo se generan y cuáles son los exámenes que hoy día nuestra audiencia, de hecho puede ser que lo haya tomado, conectan con esta imagen. Sí, mira, las imágenes médicas son un conjunto de herramientas que, como mencionabas en la introducción, lo que hacen es combinar un montón de desarrollos y desafíos desde el punto de vista de la ingeniería, incluso antes desde la física, pero siempre con una aplicación médica, ¿cierto? Hay distintos tipos de imágenes médicas. Hay imágenes médicas más invasivas, imágenes médicas menos invasivas. Entonces, por ejemplo, dentro de las imágenes médicas menos invasivas, las más conocidas son, por ejemplo, los rayos X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética. Y también tenemos imágenes médicas que son un poquito más invasivas, por ejemplo, una endoscopía, que en el fondo lo que necesita es que se introduzca un catéter, pero sin embargo ese catéter tiene una cámara que al ir ingresando por los diferentes órganos va tomando imágenes. Eso también son tipos de imágenes médicas. Nosotros en iHealth y yo en mi investigación en particular me dedico principalmente a las imágenes no invasivas. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos el objetivo de ojalá poder ver el cuerpo humano, poder diagnosticar enfermedades de la manera lo más tempranamente posible, pero de la manera más también cómoda y menos invasiva para el paciente. Ahora, si uno mira hacia atrás, estas imágenes médicas tienen un montón de, como te contaba, un montón de desarrollos que vienen desde la ingeniería, o sea, empezando de los rayos X, donde tenemos premios Nobel asociados a ello. También después nos movemos a la tomografía computarizada, donde además de lo que les mencionaba antes, física e ingeniería, necesitamos un montón de matemáticas para poder generar las imágenes y después quizás nos movemos a las técnicas más avanzadas de resonancia magnética. Después dentro de estas imágenes hay un montón que quizás tienen algunos efectos secundarios, si queremos, y algunas que usan radiación ionizante y algunas que no. Quería preguntarle justamente en esta idea de que las imágenes usan mucha matemática, ¿cómo finalmente una persona que recibe una de estas imágenes, por ejemplo la radiografía, quizás es una de las más comunes dentro de los exámenes que se puede hacer una persona, ¿cómo se termina de plasmar esa imagen? Porque, bueno, usted, como decía alguna vez en las últimas noticias, ¿cierto? Este año, esto no son fotografías, entonces hay algo detrás de ellos que no es tomar una foto, aunque pareciera así. Entonces, ¿cuál es la física detrás de esto?
Sí, o sea, efectivamente, no es tomar una fotografía, no es que nosotros podamos tomar una foto y ver el interior del cuerpo, sino lo que estamos haciendo es que estamos midiendo diferentes, en el fondo, cantidades, si queremos, o fenómenos físicos. Por ejemplo, el ultrasonido, la ecografía, lo que estamos haciendo, estamos midiendo ondas de sonido que se envían y al rebotar con el órgano de interés envían una señal. Y por lo tanto después tenemos que hacer algo para transformar esa onda de sonido en algo que sea una imagen y que nos permita entonces interpretar lo que está al interior del cuerpo. Cuando hablamos de rayos X o tomografía computarizada, lo que estamos hablando es precisamente de la incidencia de los rayos X sobre los distintos órganos. Cuando hablamos de resonancia magnética, lo que estamos hablando es cómo los spins que tenemos, en el fondo, cómo el comportamiento que tienen dentro de un campo magnético puede generar una señal eléctrica. Entonces, lo que nosotros en realidad estamos midiendo, por ejemplo, en resonancia magnética, es una señal eléctrica con ciertas características. Pero esos son datos, no es una imagen. Entonces, después, ¿cómo nos vamos de esos datos que medimos, que muchas veces son muchísimos datos, a una imagen? Eso en matemática es un problema matemático muy bonito. En matemática se conoce como problema inverso. ¿Qué es un problema inverso? Un problema inverso es cuando nosotros queremos ver o estimar algo que no podemos medir directamente, pero que sí podemos obtener alguna información de eso. Entonces, después formulamos esto como un problema de optimización y a partir de ese problema de optimización podemos obtener una imagen. Solo como ejemplo, un problema inverso también muy típico es, por ejemplo, si quisiéramos medir la magnetización adentro de un volcán. No podemos entrar al volcán y obviamente medir la magnetización, imposible, pero sí lo que podemos hacer es que podemos medir información en la superficie del volcán. Y a partir de la información de la superficie del volcán, podemos estimar esa información que nos gustaría tener acerca de lo que hay adentro del volcán. Y para eso necesitamos modelos matemáticos, necesitamos problemas de optimización, entonces que nos permitan generar, en nuestro caso, imágenes médicas, pero muchas otras aplicaciones, por ejemplo, una imagen o un mapa acerca de la magnetización del volcán. Sí, siempre en este podcast, independiente del tema que hablemos, terminamos conversando la interdisciplina y creo que hay mucha gente que va a estar medio sorprendida, no es mi caso porque justo mi formación es de biomédica en ingeniería, pero en general de saber que gran parte de las cosas que el día a día se realizan en los centros de salud son obra de la interdisciplina, de la combinación entre distintas cosas, en este caso, por ejemplo, ingeniería. Hay muchos físicos, también físicas que trabajan en este tipo de cosas, matemáticas, junto con los profesionales del área de la salud, así que no deja de ser muy bonito. Y en ese sentido le quería preguntar la aplicación de estas imágenes, ¿ya? La aplicación sobre todo en enfermedades tan complejas como el cáncer. Cómo finalmente logramos poder diagnosticar las fases en las que están enfermedades tan difíciles solo con esta imagen y con la tecnología que le podemos dar a esta imagen. Sí, no, súper buena pregunta. Mira, las imágenes nos entregan, el tipo de imágenes nos entregan información distinta. Por ejemplo, los rayos X son buenísimos para ver todo lo que tenga que ver con huesos, pero no son buenos para ver tejidos suaves. En cambio, la resonancia magnética es una muy buena técnica para ver tejidos suaves, pero muy mala para ver huesos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la enfermedad, es cuál es la técnica que podemos utilizar. Ahora, la gracia que tienen todas estas técnicas es que nos permiten ver diferentes manifestaciones de la enfermedad en estas imágenes. Entonces, por ejemplo, podemos ver la presencia de un tumor, pero además podemos ver las características de ese tumor. Podemos caracterizar el tejido. Lo podemos pensar, si queremos, como una biopsia virtual. O sea, lo que podríamos llegar a interpretar de estas imágenes es decir, mira, en este tejido hay fibrosis, hay inflamación. Por lo tanto, eso está relacionado con esta enfermedad que estoy interesado en diagnosticar. Ahora, estas imágenes se usan hoy en día en la clínica muchísimo. Yo creo que todos nos hemos hecho algunos de estos exámenes, pero aún así hay un montón de desafíos. Uno de los desafíos es que hay muchas enfermedades que no logramos ver de manera suficientemente temprana. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, si hablamos de cáncer, el tumor era muy pequeño. O quizás no teníamos la resolución en el equipo suficiente para ver este tumor tan pequeñito o para ver los diferentes tejidos que conformaban este tumor. Y si pensamos, todos esos desafíos que te acabo de mencionar son todos desafíos que se resuelven desde la ingeniería. Efectivamente. Y esos desafíos que se resuelven desde la ingeniería, y creo que han sido parte también de este boom que ha habido estos últimos tiempos de poder unir mucho más la medicina con la ingeniería, ¿cierto? Que era lo que yo decía antes. Bueno, la ingeniería hace ya desde el 2013 tiene un nuevo
un nuevo currículum donde se puede estudiar el major de Ingeniería Biomédica y donde se pueden aprender este tipo de cosas, donde la ingeniería, a través del profundo conocimiento de la medicina, que es un área que en general nosotros no conocemos, ¿cierto? Se pueden desarrollar nuevas y mejores tecnologías y dispositivos en distintos ámbitos. La imagen es uno de los ámbitos, pero han habido más, y de hecho, bueno, hemos tenido al profesor Marcelo Andilla, también Daniel Hurtado en este podcast, conversando también acerca de ese tipo de cosas. Profesora, yo quería preguntarle, porque hasta ahora no hemos dicho nada de inteligencia artificial, pero usted es directora del Instituto de Inteligencia Artificial para la Salud. Entonces, ¿en qué minuto se combina la inteligencia artificial con las imágenes y por qué? Sí, efectivamente. Mira, en este instituto que se llama Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud, nuestro objetivo principal es combinar soluciones desde la ingeniería con soluciones de inteligencia artificial, con el objetivo principal de hacer que las imágenes médicas a largo plazo sean más precisas, podamos diagnosticar las enfermedades de manera lo más tempranamente posible, pero también queremos hacer que sean más accesibles y asequibles. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos hacer que el costo sea menor, pero también queremos que sean mucho más fáciles de utilizar, mucho más fáciles de interpretar. Cuando nosotros hablamos de imágenes médicas, es un proceso bien complejo, incluso si es que pensamos desde que se adquirieron las imágenes y todo lo que pasó antes, lo que te contaba antes de cómo las adquirimos, de cómo las reconstruimos. Pero una vez que se adquirieron, alguien tiene que mirar estas imágenes, tiene que procesarlas, tiene que sacar información. Después necesitamos un médico que a partir de todo ese procesamiento y a partir de las imágenes genere un diagnóstico. Después de ese diagnóstico hay que escribir un reporte. Todas estas tareas son muy tediosas, requieren mucho tiempo de personal altamente calificado y al mismo tiempo están sujetas a errores. Entonces, en todas estas etapas, la inteligencia artificial, las diferentes técnicas de Machine Learning y Deep Learning nos pueden ayudar a hacer, por ejemplo, que las adquisiciones sean más rápidas, hacer que el tecnólogo médico que tiene que adquirir las imágenes pueda tener un trabajo mucho más sencillo porque no tenga que planificarle, se pueda concentrar realmente en lo importante, en conversar con el paciente, puede permitirnos que los médicos que tienen que analizar las imágenes o obtener la enfermedad también, de nuevo, puedan no tener que hacer esas tareas que son repetitivas, que efectivamente la podemos hacer con una red neuronal y se enfoquen en los casos más difíciles, se enfoquen en el contacto con el paciente. Lo mismo para el reporte. Entonces, en todas estas partes nos puede ayudar a hacer que sea más eficiente, a reducir los costos, pero también nos puede ayudar a ver información que a veces no podemos ver a simple vista. O sea, un médico puede ver, no sé, pues cuántas imágenes al día, quizás imágenes de 10 pacientes, pero si utilizamos redes neuronales, podemos mirar imágenes, o el computador puede mirar imágenes de miles de pacientes y a partir de ellos reconocer patrones y entonces permitir y ayudar con el diagnóstico y también con el pronóstico de las distintas enfermedades. Sí, es muy interesante esa oportunidad de mejora, porque finalmente, además de todo este trabajo en el procesamiento de la imagen misma, quien finalmente revisa la imagen no deja de ser un ojo humano. O sea, tiene una gran probabilidad de error. Entonces, si podemos de alguna forma mejorar eso, estaríamos ganando bastante. Sin contar, ¿cierto?, con que varios de estos equipos emiten radiación, ¿sí? Y los tecnólogos médicos están constantemente, obviamente con medidas de seguridad, etcétera, expuestos a esto. Entonces, parte de eso también va, me imagino, y aquí, bueno, le devuelvo un poco la pregunta, ¿cierto?, afectando en la capacidad que tengo de revisar estas imágenes y de verlas y de dar buenos diagnósticos con respecto a ellas. Sí, efectivamente. De hecho, o sea, si pensamos durante la época del COVID, la cantidad de radiografías que se hicieron durante los tiempos como más álgidos del COVID, era imposible tener al personal para poder analizar todas estas imágenes. Entonces, llega un momento donde simplemente no tenemos el personal médico capacitado y suficiente para analizarla. Ahora, algo que es para nosotros súper importante es que estas técnicas son una herramienta. O sea, no van a reemplazar al médico, no van a reemplazar al tecnólogo médico. Sí son una herramienta que los va a ayudar a tomar decisiones. Porque finalmente siempre vamos a necesitar un médico que pueda confirmar el diagnóstico, porque también sabemos que hay un montón, y todavía nos quedan un montón de desafíos dentro de las técnicas mismas de inteligencia artificial, por ejemplo, para poder confiar en ella, para poder saber que están entrenados en los datos correctos, saber que son generalizables. Entonces, de nuevo, hay muchísimos desafíos que nos quedan por resolver como comunidad, no solo a nosotros como centro. Así es.
Profesora, sucedió una gran noticia este año, quizá una de las que se va a llevar el top de noticias del 2022, ya que estamos casi cerrando el año, ¿cierto? Que es que llegó el primer resonador magnético para la ciencia y está alojado en nuestra escuela. Eh, y bueno, preguntarle primero la importancia de esto, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante el primer resonador magnético para la ciencia? Porque sabemos que ciertos hospitales o centros de salud tienen un resonador magnético. Y lo segundo, bueno, ¿para qué se va a utilizar? ¿Cierto? ¿Y quiénes van a poder ser partícipes de esto? Sí, estamos súper contentos de contar ya con este resonador, de hecho que ya está funcionando. La semana pasada hicimos las primeras adquisiciones. ¿Por qué es tan importante? Porque, como mencionabas bien, hay muchos resonadores magnéticos a lo largo del país, en las clínicas, en los hospitales. ¿Cuál es la diferencia de este? Es que este resonador está 100% dedicado a investigación. Normalmente, ¿cómo hacemos investigación hoy en día? Es que trabajamos, por ejemplo, con resonadores magnéticos que están en clínicas o hospitales, pero podemos tener acceso solamente después de las 6 de la tarde o durante los fines de semana. Eso limita mucho la investigación que podemos hacer en esta área porque obviamente no hay tiempo suficiente. Pero algo que es muchísimo más importante es que los resonadores clínicos son un producto, ¿cierto? Entonces, con esos resonadores clínicos nosotros podemos adquirir las imágenes que están programadas en ese resonador. Pero ¿qué pasa si como investigación desarrollamos un súper nuevo método que nos permite ver a una mucha más alta resolución, nos permite ver tejidos distintos? Para nosotros poder probar ese nuevo método necesitamos programarlo en el equipo de resonancia magnética. Para eso necesitamos tener acceso al código fuente de ese equipo. Eso no lo tienen los equipos clínicos. Entonces, para cualquier tipo de resonador magnético donde queramos hacer investigación, desde el principio de poder cambiar la forma en que se adquieren las imágenes, necesitamos poder tener acceso al código fuente. Entonces, este equipo nos va a permitir 100% de tiempo para investigación, o sea, muchos más investigadores vamos a poder trabajar en el equipo, nos va a permitir tener acceso al código fuente para modificarlo, pero además tiene una gran diferencia, que es que este equipo no es como los equipos clínicos. Este equipo es de 0,55 Tesla. Los equipos clínicos normalmente son de unos 5 o 3 Tesla. Eso es, en el fondo, si queremos, es el tamaño del magneto del resonador magnético. Ahora, ¿por qué es importante? Porque mientras menor es el tamaño del magneto, más barato es el equipo. Entonces, ¿te acuerdas que mencionábamos antes que tenemos este objetivo de hacer que las imágenes médicas en el futuro sean más accesibles? Queremos hacer que sean menos costosas. ¿Cuál es el problema de tener un menor magneto? Es que la calidad de las imágenes se ve alterada. Y ahí de nuevo entran todas nuestras técnicas de imágenes médicas y de inteligencia artificial para hacer que, aunque la calidad de la imagen sea menor, nosotros podamos entregar una imagen que sea comparable a los de los equipos de 1, 5 y 3 Tesla. De hecho, antes de cualquier investigación, este equipo ya tiene técnicas de inteligencia artificial implementadas como producto. Entonces también nos va a permitir hacer mucho desarrollo en esa dirección. Sí, de hecho, la resonancia magnética es un examen bastante caro en el día a día para las personas, no es de fácil acceso y muchas veces se necesita para para poder entender qué es lo que le está pasando a una persona y que no es tan, como decía usted antes, ¿cierto? Por tema de tejido, no hay llegar a hacer otro tipo de exámenes que son de más bajo costo. Mi pregunta es, esta resolución que se pierde, ¿cierto?, por tener un equipo un poco de menor costo, de menor Tesla, ¿está compensada entonces con la inteligencia artificial que han o siguen desarrollando? Sí, está compensada, no solamente con inteligencia artificial, sino también con un montón de desarrollos de hardware y software que se han hecho durante las últimas décadas. O sea, si uno piensa, hace 20 años los equipos que nosotros utilizábamos eran de 0,55 Tesla, pero con un hardware, con el magneto, con las bobinas, con todas las cosas extras que utilizamos de 20 años atrás. En cambio ahora tenemos un equipo de 0,55 Tesla con hardware, software de última tecnología, con soluciones de inteligencia artificial que de hecho nos permiten obtener una calidad similar a una imagen, a un equipo de mayor teslaje de unos 5 Tesla, por ejemplo. Increíble, y quiero solo mencionar, pero la gente después lo puede buscar, ¿cierto? Este equipo he obtenido a través de un fondo, el fondo EQIP, que le entrega la NIM, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y es interesante saber cómo todos estos fondos van a parar en proyectos que son tan importantes y que impactan directamente la vida de las personas. Siempre lo hemos dicho, la ingeniería impacta directamente la vida de las personas, pero justo en este capítulo se ve aún más reflejado.
Finalmente, profesora, para poder terminar, siempre yo digo que estas son conversaciones cortitas para que la gente pueda seguir investigando y buscando sobre estos temas y ojalá, bueno, más gente quiera estudiar ingeniería y se dedique a esta área. Preguntarle por los desafíos de esto, por los desafíos que nos quedan y específicamente el rol, ¿cierto? El rol de los ingenieros e ingenieras en esta área de las imágenes médicas, específicamente quizás en la última noticia del resonador, pero ¿cómo se nos viene este futuro? Sí, mira, Ángela, mencionar un poquito con respecto a lo de Sputnik, que es súper importante. Sin ese financiamiento, este tipo de financiamiento, esto no sería posible. Esto para nosotros fue un sueño por mucho tiempo, pero además va a ayudar, por ejemplo, en las clases. O sea, alumnos de nuestra universidad y otras universidades van a poder ir y hacer adquisiciones, van a aprender haciendo, que es algo que es súper importante. Y además este equipo tiene la posibilidad de operarse remotamente. Eso significa que podríamos tener a alguien en Punta Arenas con un voluntario aquí en Santiago y esa persona en Punta Arenas realizando la adquisición, que también es algo que yo lo encuentro fascinante. Con respecto a lo que mencionabas, ¿cuáles son los desafíos? Mira, los desafíos más importantes en términos de imágenes médicas en general son reducir el costo y reducir en el fondo el daño que podrían tener. Por ejemplo, las imágenes de tomografía computarizada que tienen una alta radiación. Lo que nosotros queremos es reducir esta radiación ionizante, pero sin afectar la calidad diagnóstica de las imágenes. En resonancia magnética, que se demoran mucho, que se demoran 1 hora, le tenemos que pedir al paciente que aguante la respiración muchas veces, tenemos que hacer que los exámenes sean cortos, con respiración libre. Eso es uno. Lo otro que necesitamos es poder diagnosticar de manera mucho más temprana. O sea, lo que a nosotros nos encantaría en el futuro es, por ejemplo, tener un resonador magnético en la consulta del médico general o en la consulta de emergencia, donde se pudieran hacer los diagnósticos de manera muy, muy rápida y con un costo reducido. Lo otro que necesitamos es poder caracterizar de mejor manera enfermedades. Y para eso necesitamos, por ejemplo, cuando utilizamos técnicas de inteligencia artificial, necesitamos biobancos, pero esos biobancos necesitan ser de población, en nuestro caso, población chilena, porque muchos de los desarrollos que se están haciendo hoy en día se basan en bases de datos de Europa, de Estados Unidos, pero no son directamente aplicables a nuestra población. Entonces ahí también tenemos un desafío bien importante. En todo esto, el rol de los ingenieros y de la ingeniería es fundamental. O sea, tú lo mencionabas antes, lo bonito de esta área es que es imposible si es que solamente lo desarrollan los médicos y es imposible si solamente lo desarrollamos los ingenieros. O sea, aquí no hay ninguna opción de que se pudiera desarrollar de manera solamente de una disciplina. La interdisciplina es fundamental. Y eso nos ayuda también a poder entendernos los unos a otros. Porque algo que mencionaba muchísimo en iHealth, en medicina y como sabemos en el área de la salud, hay muchísimos problemas. Pero en ingeniería podemos dar muchas soluciones. Entonces es como esta posibilidad fantástica de trabajar juntos para poder, identificando cuáles son esos principales problemas, poder trabajar en posibles soluciones para resolverlo. Brillante la conversación con la profesora Claudia Prieto, realmente. Creo que, tal como lo decía, finalmente la ingeniería es para solucionar, dar solución a esos problemas, siempre entendiéndolos como problemas complejos, ¿cierto? Multidimensionales, que se relacionan con otras disciplinas, nunca solos o solas, eso también es muy importante. Pero quería darle las gracias, profesora, por esta conversación en el podcast de la segunda derivada. Creo que no habíamos, como dije antes, habíamos hablado con algunos profesores sobre la ingeniería biomédica, pero no habíamos hablado de este tema. Y pensando que usted, una de las mujeres que está desarrollando estas temáticas, ha sido un real placer tenerla hoy día acá. Así que muchísimas gracias y como siempre, muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.